¿Y si hoy fuera el día en que el Barça dejara de pedir permiso para volver a ser el Barça? ¿Y si lo que anoche parecía un simple partido de septiembre en realidad fuera la primera página de una temporada que por fin huele a grandeza? Te hablo directo, culé. Tú lo sentiste igual que yo. Ese zumbido en el pecho cuando el balón volaba con intención, cuando la presión tenía sentido, cuando el equipo, aun con ausencias, se miró al espejo y encontró un rostro reconocible. Antes de que sigamos, te invito a quedarte con nosotros en Noticias Barça Hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esta comunidad no ve el fútbol, lo respira, lo discute, lo sufre y lo celebra como si cada noche en Europa fuera una promesa a punto de cumplirse. Y bien, ¿de dónde arranca todo? De una idea tan simple que parece revolucionaria: fichar con cabeza, proteger lo nuestro y darle a Hansi Flick las piezas que él, no un algoritmo, considera imprescindibles para su plan. La prueba no es un rumor, es un golpe real sobre la mesa. Marcus Rashford, el delantero que muchos juraron que jamás vestiría de blaugrana, aterrizó en Barcelona en julio en calidad de cedido con opción de compra y ya no hablamos de adaptación, hablamos de impacto. En St. James Park, con un ambiente de hierro y un rival hambriento, clavó 2 goles que no fueron solo goles, fueron señales, coordenadas emocionales de un equipo que empieza a mirarse de frente sin miedo a caerse. Se elevó en el primero como si la gravedad no lo retuviera. En el segundo, esa mezcla de instinto y técnica que separa a los buenos de los determinantes. Y lo mejor no es el marcador, lo mejor es la sensación de control en una plaza en la que pocos mandan. Lo mejor es que, después, Flick no habló de milagros, habló de trabajo, de lo que repiten en entrenamiento, de lo que diseñan en pizarra y se ejecuta con hambre. Eso es fútbol serio, eso es proyecto. Eso es lo que te despierta la ilusión a la hora que sea. Y sí, entiendo al escéptico. Un partido no hace una temporada. Correcto. Pero un partido así te cuenta quién eres cuando te tocan el orgullo. Y ahí es donde Rashford no solo suma goles, suma carácter, abre espacios para Pedri, obliga a los centrales a mirar por encima del hombro. Y de golpe el Barça deja de ser previsible. Además, su llegada no es un capricho de verano. Flick lo pidió con nombre y apellidos, y Deco lo cerró con una fórmula viable para un club que debe respirar dentro del fair play. El mensaje es claro: si hay que traer calidad, se trae. Si hay que apostar por una cesión inteligente con opción de compra, se hace. Si hay que unir hambre con táctica, se une. Y si al otro lado, en las oficinas, la pregunta era ¿vale la pena? Anoche la respuesta salió del área chica. Valió porque cambió la conversación. Ahora, no te voy a vender humo. El Barça no está completo. Las bajas pesan. Lamine Yamal arrastra molestias y no llegó para esa cita europea. Alejandro Balde lleva semanas entre algodones. Lo de Gavi se gestiona con prudencia quirúrgica porque no se juega con el futuro de un corazón de equipo. Aún así, el equipo compite, reinterpreta su estructura y lo hace con otra nota que me encanta. Joan García, el portero que muchos conocían por videos y promesas, tuvo que ser registrado con la autorización excepcional derivada de la lesión de Ter Stegen, y cuando tocó la Champions no tembló. Lo ves salir, lo ves ordenar, lo ves bloquear y te reconcilias con la idea de que no todo se compra, a veces se confía. Ese es el hilo conductor que conecta el plan A con el plan B del club. Fichar lo necesario, cuidar lo nuestro, vender con sentido y, sobre todo, no perder identidad por un atajo de resultado fácil. Hablando de lo nuestro, hay decisiones que duelen y otras que curan. La salida de Pablo Torre a Mallorca por una cifra que algunos consideraron baja vino con cláusulas inteligentes. Porcentaje, futuro y opción de recompra, para no romper del todo un puente que puede volver a cruzarse si el chico vuela. Es una venta que ordena un poco la medular y libera margen, pero que además avisa: el Barça quiere que sus jóvenes jueguen de verdad, aunque sea fuera, para regresar con jerarquía. En esa misma línea, el club también movió piezas como Jan Virgili rumbo a Mallorca de forma definitiva, y se tomó en serio dar minutos de primera a canteranos vía sesiones como la de Héctor Fort a Elche. Decisiones quirúrgicas que evitan el atasco en la puerta del primer equipo. Y el caso Marc Casado lo dice todo sobre el termómetro de Flick. Cuando medio mundo preguntaba si salía, el técnico fue diáfano: si el chico quiere pelear, aquí tiene pelea. Es cultura de vestuario. Es mensaje a la base. Es: quiero jugadores que se ganen la camiseta cada semana, no nombres en una ficha.
¿Y qué pasa arriba con los que crecieron con la presión de ser el próximo? Pues mira a Ansu Fati, otra sesión, otra historia de reinvención, ahora en Mónaco y ya con señales de que su pierna izquierda quiere recuperar la fe. Puede que no todo el mundo se sienta cómodo con despedidas temporales, pero ambos ganan. El jugador suma minutos de calidad. El club respira y cruza los dedos para que, si estalla, sea con valor deportivo o de mercado. En paralelo, los veteranos reaccionan a la competencia. Andreas Christensen sube el tono. Araujo lidera con voz y duelos, y Pedri, cuando el físico le sonríe, vuelve a ser ese metrónomo que enamora incluso a los que crecieron lejos de aquí. Y todo esto sucede mientras el equipo afila automatismos, presión tras pérdida que no es suicida, circulación más vertical cuando el rival se encierra, extremos que no decoran la banda sino que castigan. Si a eso le sumas un 9 que ataca a primer palo como Rashford y un interior que llega por sorpresa, el libreto deja de verse pesado. No es flor de un día, es una progresión visible. El reto siguiente, ya lo sabes, evitar que la ola de euforia tape las goteras. Con bajas, con el calendario que muerde y con una Europa que no perdona, este Barça necesita continuidad y, sobre todo, decisiones coherentes en la trastienda. Por eso insisto, proteger a los chicos que están listos, acelerar a los que tocan la puerta sin quemarlos y usar el mercado como bisturí, no como martillo. Cuando la plantilla sufre, la tentación es atornillar parches. La sabiduría es sostener la idea incluso cuando tiemblan las piernas. Y anoche, con ese 2-1 y esa sensación de que el rival podía estar una hora más intentando y no le alcanzaba, yo vi una brújula. Vi a Flick serio, sin euforia barata, sabiendo que este tipo de victorias te dan crédito, pero también hambre para el siguiente entrenamiento. Vi a un líder que prefiere hablar de cómo Pedri aguantó bajo presión antes que vender titular barato. Y vi, sobre todo, a un barcelonismo que vuelve a sentir orgullo sin necesidad de disfrazarlo de nostalgia. Ahora te pregunto a ti, culé que estás al otro lado de la pantalla. ¿Te convence este camino? ¿Te ilusiona que la apuesta por Rashford combine con la firmeza de mantener a Casado, de mover a Ford para foguearlo, de vender a Torre sin cerrar la puerta, de confiar en Joan García mientras Ter Stegen sana? A mí sí. Me dice que hay una línea, que no todo es improvisación, que no hay miedo a la crítica cuando se toma una decisión porque detrás hay una idea. Queda un mundo, claro. El Getafe, la Liga, la fase de la Champions, los picos de forma, el invierno, el rumor eterno. Todo eso vendrá. Pero hoy, mientras aún resuena la ovación inglesa que nunca fue para nosotros y aún así nos aplaudió sin quererlo, no tengo duda, el Barça ha dejado una señal en Europa y, si mantiene la cabeza fría, el corazón ardiente y la gestión quirúrgica, lo que sentimos anoche puede ser el principio de algo que echábamos de menos. Quédate, comenta, discute, propón. Este canal es tu casa. Nos vemos en la próxima, con la misma promesa de siempre. Hablar claro, exigirnos más y creer, porque creer, cuando el plan acompaña, suele ser el primer paso para volver a ganar.